Se ha anunciado por la Presidencia. A continuación vamos a abordar el asunto 6.4, moción para reforzar las políticas públicas frente a la cosificación y mercantilización del cuerpo de las mujeres y avanzar en la abolición de la prostitución, cuya iniciativa corresponde al Grupo Parlamentario Socialista. A esta moción se ha realizado la incorporación de la corrección de errores con número de registro de entrada 62.129 y del mismo modo también se han presentado 9 enmiendas. Una del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, 7 del Grupo Parlamentario Plural, una del Grupo Parlamentario Vasco. Para la defensa de la moción tiene la palabra, por tiempo de 7 minutos, la senadora Martínez Esteban. Muchas gracias, presidente. Señorías, como venimos insistiendo en los últimos plenos, la violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo, poliédrico, que sabemos que adopta múltiples manifestaciones y formas y todas ellas están vinculadas por un origen común de carácter estructural, como bien señala el internacionalmente conocido Convenio de Estambul. No pueden entenderse ni combatirse de manera aislada porque a veces se entrelazan, se referencian unas a otras, se refuerzan y responden, como antes decía, a un sistema de desigualdad entre mujeres y hombres, una desigualdad primaria que atraviesa épocas, territorios, clases sociales y que hunde sus raíces en un patriarcado milenario que sigue condicionando desgraciadamente nuestras vidas. De ahí que haya que actuar de manera radical, de raíz. Y por eso mismo es tan importante como la atención integral y la reparación a las víctimas, a las mujeres, sus hijas y sus hijos, tan importante como esto digo que es la prevención. Educar, concienciar y construir una sociedad igualitaria en la que no se nos cosifique y no se nos mercantilice. Una sociedad en la que ninguna mujer sea tratada como una propiedad, como una mercancía, como un objeto, ni de una pareja, ni de un proxeneta, ni, señorías, de un putero. Por eso creemos que la prostitución, los vientres de alquiler y la hipersexualización no representan en absoluto la libertad de elección de las mujeres, sino prácticas, incluso sistemas, que reproducen y perpetúan la desigualdad y, consiguientemente, la violencia. Estamos obligadas, y quiero subrayar, obligados también, a dar pasos firmes, a no retroceder y a trabajar con la convicción con la que siempre lo ha hecho el movimiento feminista, que es quien inspira las políticas públicas de igualdad y que nos inspira a nosotras como feministas que estamos en la política. No promoviendo la guerra de sexos, instando a los hombres a que sean aliados, pero racionalmente o racionalistamente, como ustedes prefieran, no dando saltos de mata oportunistas, porque el feminismo tiene agenda, una agenda sustentada en una base teórica sólida que, como dijo Celia Amorós, para politizar primero hay que teorizar, hay que saber conceptualizar, y nada en el feminismo, señorías, es fruto de ocurrencias. Es el resultado de más de 2 siglos de pensamiento, de análisis y de evidencia científica. Que hoy hablemos de violencia de género y no de violencia doméstica no fue una idea surgida de la nada, es conceptualización. No fue fortuito que dejáramos de referirnos a la violencia contra las mujeres como un problema privado o familiar, y esto se lo debemos, entre otras, a Kate Millett y a esa frase suya que lo cambió todo: lo personal es político. Y así piensen en los muchos ejemplos que podríamos poner, porque lo cierto es que no ha sido por el mero transcurrir del tiempo que hoy podamos estudiar, comprender y explicar lo que significa la violencia machista y todas sus implicaciones. Este año que se cumplen 30 años también de la Plataforma de Acción de Beijing, que transformó el modo en que los Estados abordan la igualdad al identificar áreas críticas como la violencia, la autonomía, la independencia económica, la salud, los derechos sexuales y reproductivos, que es mucho más que el derecho al aborto, que también, pero estoy pensando en el acceso, que luego hablaremos de ello, a los anticonceptivos, las esterilizaciones forzadas o el derecho también a recibir una atención ginecológica adecuada en todas las etapas de nuestra vida. Bueno, pues como digo, todo esto lo sabemos bien desde el feminismo, es teoría y es acción, es decir, insisto una vez más, es agenda. Y ya volviendo a la cosificación, esta es la base conceptual de la hipersexualización. Una de las vías más potentes de reproducción de la desigualdad, que reduce a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes, en general a todas las mujeres, a una apariencia erotizada y a una supuesta disponibilidad sexual. Señorías, no es casualidad que en prostitución se demande cada vez más menores ni que las búsquedas de pornografía online tengan que ver con esta lógica. Cuando las mujeres somos tratadas como cosas, como objetos, se habilitan dinámicas que permiten comprarlas, venderlas, alquilarlas o fragmentarlas simbólicamente.
Todo esto queda legitimado, como digo, a través de la cosificación y la hipersexualización. Y quedar fuera de esa lógica, el no estar siempre joven, disponible o deseable, tiene consecuencias para muchas mujeres, pero especialmente para las mujeres de más edad. Y por eso, en esta moción defendemos su derecho, nuestro derecho, a participar plenamente en el espacio público sin que esa consideración como sujetos políticos se vea limitada por estereotipos. En cuanto a la hipersexualización, en buena medida es una forma de violencia simbólica que actúa como antesala de otras violencias más explícitas y que exige respuestas públicas, y por eso la hemos recogido en esta moción junto a algunas reivindicaciones de la agenda feminista, especialmente las que tienen que ver con la prevención y la concienciación. Reforzar la educación afectivo-sexual integral en todas las etapas educativas y muy especialmente en aquellas que tienen que ver con la prevención no solo de la violencia de género, por ejemplo, en también reducir la demanda de prostitución. Las políticas de mercantilización o cosificación del cuerpo de las mujeres, abordando la representación sexualizada en medios, publicidad y redes, así como la protección de menores frente a la pornografía, actuar contra los vientres de alquiler y especialmente las agencias que se lucran con ello, o defender, como hacemos en esta moción, una ley integral abolicionista de la prostitución que, por supuesto, tenga en cuenta la situación compleja de las mujeres prostituidas, pero que también actúe contra el sistema prostitucional, penalizando el proxenetismo y la demanda. Queremos garantizar, o que se sigan garantizando aún mejor los derechos sexuales y reproductivos, la atención ginecológica sin sesgos a lo largo de toda la vida, que también tiene que ver con estos derechos reconocidos expresamente en las Naciones Unidas, y reforzar la perspectiva de género en políticas de salud mental. Y para finalizar, decirles, señorías, que como socialista me siento muy orgullosa de la trayectoria de las mujeres feministas de mi partido. Y por eso mismo, anticipando las respuestas que el Partido Popular nos da constantemente, quiero decirles a mis compañeras y compañeros especialmente, pero a toda la Cámara, que no nos vamos a hacer cargo de quienes han traicionado los principios y valores del feminismo y del socialismo. Por mucho que el Partido Popular intente imputarlo, solo faltaba que las mujeres nos tuviéramos que hacer cargo de lo que hacen, ajenos a nuestros planteamientos, los puteros del partido que sea. Solo nos hacemos cargo de nuestras compañeras, las luchadoras, las que siguen adelante y las que no se esconden en los momentos más difíciles, que también es complicado, señorías. Y también quiero reconocer a las feministas de otros partidos, porque podemos discrepar, y de hecho ha ocurrido con algunos puntos de esta moción, pero el feminismo siempre ha sido debate y pensamiento crítico, y gracias a ello seguimos avanzando. Y para el Partido Popular, recordarles o insistirles que ojalá hoy sea el día en que usen esta tribuna para reflexionar de verdad sobre la violencia machista y no para hacer ariete con excusas que a veces rozan el ridículo. Gracias. Gracias, senadora Martínez. Izquierda Confederal, señora Delgado. Muchas gracias al Partido Socialista por traer esta moción hoy aquí al Senado. En Más Madrid, un partido verde y feminista, conviven diversas posturas en torno a la prostitución, pero coincidimos en apostar por un principio común: defender los derechos humanos, la dignidad, la seguridad y la salud de las personas en situación de prostitución, porque ninguna política pública debería de empeorar la vida de las personas a las que dice querer proteger. Es por lo que, aún coincidiendo en los objetivos generales de todos los puntos de esta moción, no compartimos lo que propone algunos planteamientos del apartado 3 del mismo. De allí que hayamos presentado esta enmienda de sustitución a ese punto. ¿Qué es lo que compartimos? Pues la necesidad de garantizar alternativas reales a las mujeres en situación de prostitución, la urgencia de reforzar recursos habitacionales, sociales, laborales y de salud, como el compromiso firme en la lucha contra la trata y toda forma de explotación. ¿Pero qué problemáticas tiene este planteamiento?
pues que confunde prostitución y redes de trata con fines de explotación sexual, lo que lleva a respuestas ineficaces, ya que no toda la prostitución es trata, ni todas las mujeres en situación de prostitución se identifican como víctimas. Esta confusión impide identificar a quienes sí necesitan una protección absolutamente urgente, negando la atención, protección y derechos de quienes la ejercen voluntariamente. Criminalizar la demanda y el entorno no protege, señorías. Expulsa a las mujeres a la clandestinidad y a una muy extrema vulnerabilidad. Lo que, aunque se diga lo contrario, sí que penaliza a las propias mujeres. Diversos informes ya lo señalan, como Noruega 2014, Francia 2018 o Canadá 2023. Organismos como ONU-SIDA, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Asociación Canadiense de Salud Pública y la propia Organización Mundial de la Salud han demostrado que criminalizar clientes, terceros, la publicidad o el alquiler de espacios produce los siguientes efectos contra las propias mujeres prostituidas. Como aumentar la inseguridad y la violencia, reducir la capacidad que tienen de hacer denuncia, obligando a aceptar condiciones más peligrosas para poder mantener los ingresos de subsistencia. Lo que no ha reducido la trata, el número de mujeres en prostitución tampoco. Además, no menciona la situación administrativa de las mujeres migrantes. La mayoría de las mujeres en situación de prostitución en España, señorías, son migrantes, muchas de ellas en situación irregular. Sin regularización administrativa y acceso incondicional a derechos, no hay inserción real posible. Esa es la verdad. Luego, por otro lado, los recursos de inserción suelen estar condicionados muchas veces porque se exige denunciar a redes, declararse víctimas o seguir itinerarios absolutamente cerrados que no responden a las trayectorias reales. Esto genera desconfianza y exclusión, lo que viene a reforzar el propio estigma institucional. Por lo que nuestra enmienda al punto tercero es la siguiente: aprobar una ley de políticas públicas específicas que garanticen la protección integral y el acceso efectivo a derechos de las mujeres en situación de prostitución, que penalice el proxenetismo y, a su vez, asegurando recursos reales de inserción social, laboral, habitacional, sin itinerarios cerrados ni condiciones restrictivas. Estas políticas deben de incluir medidas específicas para mujeres migrantes en situación administrativa irregular y asegurar alternativas viables y sostenibles para quienes quieren dejar la prostitución. Ya que al definir, voy terminando, señor presidente, 3 segundos solo más, ya que al definir la prostitución exclusivamente como violencia, niega la diversidad de realidades, cosifica a las propias mujeres como víctimas sin voz y vulnera su derecho a ser tratadas como ciudadanas con derechos. Muchas gracias. En mi segunda intervención expondré cuáles son nuestros puntos propositivos a favor de esta moción. Muchas gracias, señora Delgado. Grupo Plural, señora Da Silva. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señora Martínez, gracias por su conceptualización teórica del feminismo, pero con todos los respetos, esta moción del PSOE es una mezcla donde se combinan en el mismo texto temas importantes del feminismo y que todos tienen importancia por sí mismos. Todos tienen una entidad muy relevante. No acabamos de entender este tipo de mociones en las que no se puede entrar en profundidad
y se acaba dando la sensación, desgraciadamente, de que se está frivolizando con cuestiones de mucha importancia. Nuestra crítica a esta moción tiene un doble sentido. Por una parte, por el fondo. Un fondo en el que se habla de cosificación y mercantilización de los cuerpos de las mujeres, prostitución, vientre de alquiler, pornografía, salud mental, digitalización, etcétera. De verdad, no parece serio. No es un tema para un debate de una moción. Con todos los respetos, también se incurre a veces en una simplificación que roza la banalización de temas con mucho fondo y con mucho y profundo debate en el feminismo. La educación es una competencia de las comunidades autónomas. Los programas educativos tienen que desarrollarlas ellas. Y la lucha por la igualdad y en contra de la violencia no puede ser utilizada como excusa para la recentralización. Cuando se habla de mercantilización y cosificación de la imagen de las mujeres en los medios y la publicidad, además de teorizar y conceptualizar, que está muy bien, el Gobierno también puede hacer cosas. Puede denegar subvenciones públicas, puede denegar recursos públicos a aquellos medios de comunicación que banalizan con contenidos e imágenes a las mujeres o que tienen contenidos con violencia machista. Con respecto a la prostitución, que es un tema de enorme complejidad, me gustaría recordarles dos cosas. El Grupo Socialista tiene una propuesta de ley en trámite en el Congreso de los Diputados y de las Diputadas que está paralizada. Háganla avanzar. Y recientemente, en el mes de septiembre, el Gobierno anunció una vez más un anteproyecto de ley. ¿Cuál es el contenido de ese anteproyecto de ley? ¿Es exclusivamente punitivo? ¿Cuál es el contenido? Porque de eso es de lo que tenemos que hablar, del contenido de la propuesta que la ministra anuncia, pero que no acabamos de ver ese texto. Y la prostitución no se puede resolver diciendo que somos abolicionistas. Así no se resuelve. Tenemos que conocer cuál es la propuesta del Gobierno. Lo mismo con la interrupción voluntaria del embarazo, un derecho que costó décadas de lucha feminista, una conquista de las mujeres, que se cumpla la ley. Pasa exactamente lo mismo con respecto a los vientres de alquiler. Estamos totalmente de acuerdo con la enmienda que presentó el PNV, que se cumpla la ley. Está legislada. Hay una lista de titulares con el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos, atención sociosanitaria, perimenopausia, menopausia, entre otras, y honradamente parece superficial. Y además, muchas cosas de las que hablan vuelven a ser competencia de las comunidades autónomas. Y hablan, y estamos de acuerdo en que hay que estudiar la gratuidad de los métodos anticonceptivos. Habrá que estudiarlo, porque ¿de cuáles hablan? ¿De los que son únicamente responsabilidad de las mujeres? ¿Hablan de esos? Y finalmente, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Pero no lo olviden porque es muy importante, también es violencia contra las mujeres la trata con fines de explotación laboral. Y además, desde el año 2022 está el anteproyecto de ley de trata, que en el mes de abril el Ministerio de Igualdad inició el trámite de audiencia e información pública y desde entonces no se sabe nada. No se sabe nada. Desbloquéese ese anteproyecto. Trátese la trata desde todas las perspectivas necesarias, no exclusivamente con lo que se entiende que en este momento están haciendo. Y para acabar, resulta difícil entender. En el entorno del 25 de noviembre resulta difícil entender, o después de la exposición no tanto, el objetivo de esta moción. Una moción que debiera tener como objetivo mostrar cohesión y unidad de las distintas fuerzas políticas frente a la violencia machista. Una moción que no debiera ser difícil llegar a un acuerdo entre todos los grupos y fuerzas políticas con perspectiva feminista que hay en esta Cámara. Y es mucho más difícil entender esta moción al venir de un partido que forma parte, que preside el Gobierno del Estado. Sinceramente, parece una moción de reafirmación interna. Desde la pluralidad y las diferencias políticas de todas las feministas que luchamos contra todas las formas de violencia machista, se debe trabajar para hacer frente al negacionismo ideológico, trabajar con contundencia para no retroceder en los derechos conquistados. Estoy segura de que eso nos une a todas,
a las que me precedieron en el uso de la palabra y a las que hablarán después. Y tengo la seguridad de que hubiera sido posible llegar a un acuerdo en el que se integrase la moción, en el que se integrasen todas las enmiendas presentadas y en el que se integrasen propuestas de otros grupos, porque estamos hablando de temas de una profundidad que merecía un debate más sosegado. Fue posible hacerlo en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por lo menos con aquellas fuerzas políticas, y a cabo, que no perdieron la perspectiva feminista. Y sinceramente, espero que el objetivo de esta moción no sea que debatamos en esta Cámara sobre el programa del Partido Socialista. Señora Da Silva. Grupo Nacionalista Vasco, señora Echano. Gracias, presidente. Desde el Grupo Parlamentario Vasco hemos presentado una enmienda con varias modificaciones a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Y lo hemos hecho poniendo en el centro de la intervención una mirada feminista para tratar de abordar, como hemos abordado siempre desde el feminismo, los problemas complejos, los que nos preocupan, a las que entendemos que debemos dar una solución y hacerlo con profundidad. Su moción, en nuestra opinión, vuelve a llevar a un debate ya realizado, no en esta Cámara, pero sí un debate ya realizado. Que yo recuerde con las dos últimas proposiciones de ley presentadas por el Partido Socialista en 2022 y en 2024, para tratar desde el Código Penal la abolición de la prostitución. Frente a un debate propositivo, que es el que proponemos desde el Partido Nacionalista Vasco, que en su momento fue la creación de una subcomisión en la Comisión de Igualdad en el Congreso, con el objeto de realizar un estudio de la situación de la prostitución en el Estado español desde todas sus vertientes, con datos reales y verificables, para realizar un diagnóstico veraz que permita legislar en consecuencia y desde una perspectiva global. La propuesta, la enmienda que presentamos, incluye dar voz a las mujeres prostituidas en contextos de prostitución, a mujeres prostituidas. Utilicen aquella expresión con la que se sientan más cómodas. Nuestro grupo propone escucharlas, porque no queremos correr el riesgo de anular la agencia de las mujeres. Escuchar también a las asociaciones, a quienes trabajan en las mesas de trata, expertas, expertos, poderes públicos, en definitiva, realizar un proceso de escucha que permita a todas las partes exponer sus realidades. Por eso, cuando leemos esta moción y proponen en su punto 3 aprobar una ley abolicionista de la prostitución, nos preocupa que nos lleven a ese debate ya realizado y por eso presentamos la enmienda, para evitar nuevamente un debate punitivista, que es el que han propuesto hasta ahora, porque el resto son anuncios que no llegan a plasmarse en ningún texto. Y, sobre todo, evitar nuevamente hacer un debate polarizado, ese al que nos han llevado siempre sus propuestas. Parece que el abolicionismo del Partido Socialista colocaría en la parte buena de la historia y el resto de propuestas no tendrían cabida en la historia. Por eso, nuestra enmienda propone nuevamente, en este caso en el Senado, la creación de una ponencia de estudio integral de la situación de la prostitución en el Estado, escuchando a las mujeres, partiendo de la base de que la prostitución no puede analizarse desde categorías simplificadas y que la realidad que viven miles de mujeres exige profundidad. Eso nos llevaría a una legislación que, en nuestra opinión, debería alejarse del punitivismo, acercarse a una respuesta integral, con una memoria económica, con dotación de recursos, que empiece por garantizar los derechos, la autonomía y protección de las mujeres en situación de prostitución, sea cual sea su situación administrativa. Esto nos obligaría también a hablar de la Ley de Extranjería. De eso no dicen nunca nada. Deberíamos hablar de su modificación, sin duda. Esta sería, sin duda, una de las conclusiones de esta ponencia, si se hiciera. Esto que proponemos ni siquiera es abrir un debate. Se trata más bien de hacer el debate. Esto es lo que recomiendan los organismos internacionales y lo que demanda parte del feminismo. Escuchar a las mujeres, a todas, no hablar por ellas. Y cuando hablamos de un análisis integral, proponemos hablar de precariedad, de violencias, de regularización administrativa, de acceso a vivienda, de empleo, de trayectorias vitales. Por eso esta enmienda que presentamos creemos que mejora el texto con un objetivo que puede ser compartido, que en una sociedad igualitaria nos imaginamos un escenario sin prostitución, sin mercantilización de los cuerpos de las mujeres. El debate está en cómo hacemos ese camino. En cuanto a la enmienda del punto 4, lo que hacemos es recordar al grupo proponente, y podríamos también, como en el punto anterior, buscar puntos de encuentro,
que en el Estado, decirles que en el Estado ya existe, lo conocen, legislación que prohíbe la gestación por sustitución. El artículo 10.1 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida declara nulos de pleno derecho todos los contratos que convengan la gestación con o sin precio. Que la legislación, en palabras del Gobierno, con la modificación de la Ley del Aborto de 2023, fue reforzada a través de los artículos 32 y 33, cuando incorporó como forma de violencia contra las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva la gestación por sustitución. Artículos que hablan de las campañas institucionales y reiteran lo que ya estaba regulado en la Ley General de Publicidad sobre la prohibición comercial de la gestación por sustitución. Por lo que proponemos, quienes estamos en contra de la explotación reproductiva, pero fuimos críticas con esta incorporación por la forma en la que se hizo, ahora lo que podemos pedir al Gobierno es que explique qué medidas ha adoptado para el cumplimiento de lo que defendieron como refuerzo. Estas son las enmiendas presentadas y, como saben, estamos dispuestas, creo que es posible, a llegar a un acuerdo. Además, diría más, creo que es posible llegar a un acuerdo con todas las enmiendas que se han presentado a esta ley, a esta moción, que la mejoraría sin lugar a dudas porque tiene mucho margen de mejora. Nada más y muchas gracias. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, autor de la moción originaria, para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas, la senadora Torres Valencoso. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. La violencia machista es la expresión extrema de una desigualdad histórica. Es el mayor problema de Estado a abordar por la agenda política y constituye un déficit democrático. La violencia contra las mujeres nos interpela a toda la sociedad. Y esto hay que tenerlo meridianamente claro y comprometerse a erradicarlo, porque son los derechos de todas nosotras, de más de la mitad de la humanidad y las que garantizamos la continuidad de la misma. Agradecemos las aportaciones de todos los grupos parlamentarios en sus enmiendas. Aceptamos las enmiendas del BNG relacionadas con la coordinación, la mejora de la coordinación con las comunidades autónomas. No podemos aceptar el resto de las enmiendas, aún compartiendo una amplia base feminista, como hemos hablado a lo largo de ayer y de esta mañana misma. Desde el Grupo Parlamentario Socialista traemos esta moción ambiciosa, con planteamientos que constituyen la agenda feminista y una prioridad para el PSOE. Nosotras hablamos con todas las mujeres. Por eso, todas las leyes que hemos propuesto y hemos impulsado las hemos aprobado y las hemos llevado al Boletín Oficial del Estado. Los sistemas de poder y de dominación sobre las mujeres hay que identificarlos y hay que atacarlos, no regularlos. Y aquí no vale hablar ni de libre elección ni de consentimiento, porque la situación de necesidad y vulnerabilidad de las mujeres prostituidas no permite legitimarlo. La izquierda debe mirar a la prostitución no solo desde el feminismo, sino desde la crítica a un sistema económico capitalista y neoliberal. Un sistema económico ilícito que pone en el mercado el cuerpo de las mujeres como un producto de consumo para su compra y su venta. Señorías, todos nosotros y todas nosotras somos responsables de dar una solución hoy y de poner las bases de un camino igualitario para las niñas y para las mujeres del futuro. El progreso de nuestra sociedad vendrá del consenso y del acuerdo. Y aquí, señorías del Partido Popular, senadoras del Partido Popular, ustedes deben estar. Reflexionen. ¿Qué motivos hay para no apoyar esta moción? Explíquenselo, por favor, a las mujeres. Abandonen esa deriva sin rumbo que los subordina a una ultraderecha. No mercadeen con nuestros derechos a cambio de sillones. Negar la violencia machista ya es bastante grave en sí mismo, pero también daña a las mujeres recortar presupuestos contra la violencia de género, recortar las políticas institucionales, no disponer de recursos adecuados para proteger a las víctimas y para reparar también a las víctimas y proteger a sus hijos y a sus hijas. Miren, dificultar el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, a la cosificación, la hipersexualización, la pornografía, los vientres de alquiler, la prostitución, son violencias contra las mujeres y una sociedad democrática se tiene que comprometer a eliminarlas. Ruego vaya finalizando, señoría. Y mientras ustedes llegan a ese convencimiento civilizatorio, nosotros y nosotras seguiremos avanzando firmemente
por todos los derechos y la dignidad de las mujeres. Y lo vamos a hacer desde el humanismo, desde el feminismo y desde el socialismo. Muchísimas gracias. Iniciamos el turno de portavoces por el Grupo Parlamentario Mixto. Le corresponde el uso de la palabra a la senadora Caballero. Sí, las señorías socialistas dicen que quieren reforzar las políticas públicas frente a la cosificación y mercantilización del cuerpo de las mujeres y avanzar en la abolición de la prostitución. Pues bien, hace años que Unión del Pueblo Navarro está pidiendo una ley para abolir la prostitución y hasta ahí estamos de acuerdo. Pero no puedo menos que preguntarles dónde estaban y hacia dónde miraban cuando los líderes de su partido han sido los primeros en participar en dicha cosificación y mercantilización. Senadora Caballero, la interrumpo un segundo. Ruego a sus señorías que mantienen una conversación en el interior del salón de plenos que lo hagan en un tono bajo o muy bajo para poder escuchar a quien está en el uso de la palabra. Decía, sí, ¿dónde estaban ustedes mirando cuando el número 1, que ha convivido con normalidad con el negocio de saunas de su suegro, que de saunas tenía poco y mucho de compraventa de servicios sexuales, y su número 2, Ábalos, cuya actividad y afición por el consumo de favores sexuales pagando de mujeres era por todos conocido y hoy, gracias a las investigaciones, sabemos que algunas de ellas han vivido como reinas en apartamentos lujosos, pagados con dinero público y con mordidas, viajando con el ministro en delegaciones oficiales por el módico precio de 1.500 euros al día. Sí, sí, señores socialistas, todo ello pagado con dinero público. Fiestas con prostitutas en paradores y en hoteles cada viaje que hacían, con un chofer que servía para todo. Tan pronto le suministraba prostitutas como se quedaba sin dormir cuidando sus avales, como llevaba a un caserío al presidente Sánchez y a Santos Cerdán a negociar y reunirse con Otegi. Porque cada vez cobra más firmeza el pacto del caserío, un encuentro que preparó Anchón Alonso, ese señor que Sánchez no recuerda conocer, pero que, según el propio Cerdán, es el que le puso en contacto tanto con Bildu como con el PNV. Ustedes quieren abolir la prostitución, pero pueden empezar aboliendo la corrupción, que en su partido va siendo la misma cosa. ¿Recuerdan lo del caserío me fío? Pues yo les digo, pacto del caserío, ustedes lo niegan, pero yo me fío. Koldo al volante y Sánchez y Cerdán detrás al encuentro con Otegi para negociar el apoyo de sus gobiernos. Así gobiernan España, así gobiernan Navarra y así entregaron Pamplona a EH Bildu, blanco y en botella. Así. Lo confirma Koldo, lo confirma hoy Ábalos y sobre todo lo confirman los hechos. Hay tantas cosas que hay que abolir desde que ustedes gobiernan, desde la mentira, la polarización, la indecencia, la corrupción, el sectarismo, la amoralidad de sus pactos, su cinismo y, sí, señorías, también la prostitución, desde luego, pero empiecen limpiando su casa. Muchas gracias. A continuación, le corresponde el uso de la palabra a la senadora Gómez Enríquez. Gracias, señor presidente. Señorías, la grabación en la que entonces el ministro Ábalos y su asesor Koldo acuerdan citas con mujeres prostitutas ha impactado en el ánimo del Partido Socialista por ser tan feminista. No solo porque manifiesta un timo ante la sociedad con una gran pérdida de credibilidad en materia de género, sino también porque golpea directamente su discurso feminista y su agenda abolicionista del sexo de pago. Un Gobierno donde la ministra de Igualdad anunció que llevaría al Consejo de Ministros una ley para abolir la prostitución y sin paños calientes, para intentar que a la tercera fuese la vencida. Pero el hecho es que esta ministra no se entera de nada.
no controla o no quiere ver los tejemanejes de su Gobierno y de su partido y, sobre todo, de su jefe, Sánchez, que es el que le otorgó la cartera feminista. Un jefe que conoce bastante bien el negocio de la prostitución. Un jefe que conoce hasta las entrañas de la prostitución, donde su esposa gestionaba directamente los pagos en cash de las mujeres que ejercían la prostitución en los locales de su padre. Un partido, el PSOE, con un líder con estas características y con una trayectoria tan intachable y con solvencia, nos traen hoy aquí esta iniciativa. Una iniciativa basada en una moción y en una futura ley pendiente que ustedes utilizan como comodín cada vez que saltan los casos de corrupción, en los que cargos socialistas de su partido, no lo olviden, utilizan mujeres prostituidas. Una moción que tenía que tener un apartado dedicado a la financiación mediante la prostitución de las primarias de Sánchez, año 2014 y 2017, porque las colectas informales, señorías, no alcanzaban ni para pagar la gasolina del Peugeot. Una moción, señorías, que ha perdido la poca credibilidad que tenía, es decir, ninguna, viniendo de la mano del Gobierno que viene. Y una moción que ustedes utilizan como un lavado de imagen de toda la porquería que arrastran. Ruego vaya finalizando, señoría. Como su partido. En definitiva, una iniciativa que, viniendo de esas raíces y con esa trayectoria, no tiene ni pie ni cabeza. Señorías del Partido Socialista, menos golpes de pecho, por favor. Gracias. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal le corresponde el uso de la palabra a la senadora Delgado Gómez. Bueno, señorías, yo sí vengo a hablar de la moción. Sí vengo a hablar de la moción de la prostitución. Yo creo que es un tema tan serio, que desviarlo para cualquier otro lado, sencillamente volvemos a vivir de espaldas a las mujeres en situación de prostitución. Y por eso voy a explicar qué es lo que proponemos desde Más Madrid desde una perspectiva de derechos. Pues un marco que sea compatible y la solución intermedia de las posturas abolicionistas, pero también de las posturas pro derechos. Y que pongan el foco en proteger, no en castigar y dejar a las mujeres desamparadas y expuestas. Por lo que proponemos los siguientes 13 puntos de base. Una protección real sin criminalización. La despenalización del trabajo sexual consensuado entre personas adultas. Punto 3. Garantías frente a la violencia, coacción o trata con recursos bien dotados y exigir denuncias. Punto 4. El acceso universal a derechos. Punto 5. Salud, vivienda, empleo sin condiciones de itinerarios cerrados. Punto 6. Políticas públicas que no empujen a la precariedad y que dependan de probar ser una víctima. Punto 7. La regularización administrativa. Punto 8. Garantizar la regularización de las mujeres migrantes en situación de prostitución. Punto 9. Revisar las leyes de extranjería y fronteras que generan más riesgo y clandestinidad. Punto 10. Medidas que no aumenten la vulnerabilidad. Punto 11. No penalizar ni a clientes ni a terceras personas que no exploten ni se lucren. Punto 12. Evitar normativas que impidan alquilar espacios, anunciarse o ejercer en entornos seguros. Punto 13. Que no por ser el último es el menos importante y sí lo es el más. Escuchar a las organizaciones de trabajadoras sexuales y respetar la diversidad de experiencias y trayectorias. Señorías, el modelo abolicionista nórdico de Suecia, Noruega o Francia no han demostrado eficacia y la evidencia desde su implementación es desoladora, ya que no ha reducido ni la trata ni la prostitución, ha aumentado la precariedad de las mujeres y el miedo a
las propias mujeres en situación de prostitución, reforzando el estigma, dificultando el acceso a los recursos y a los propios derechos de todas estas mujeres, lo que ha terminado expulsando a las mujeres de los espacios públicos, llevándolas a lugares ocultos, peligrosos y a la merced de todo tipo de depredadores y de proxenetas que actúan de una forma absolutamente impune, arrojándolas a la clandestinidad y con una ausencia absoluta de garantías y derechos fundamentales. ¿Es eso lo que queremos para las mujeres en situación de prostitución en nuestro país, en España? Desde Más Madrid ya les decimos que no cuenten con nuestro voto si se presenta una proposición o proyecto de ley bajo estos términos. En esta moción, al no ser aceptada nuestra enmienda, nos abstendremos. Ahora bien, si lo que se apuesta fuera por el modelo neozelandés en vigor desde el año 2003, que descriminaliza el trabajo sexual entre adultos y que no aumentó el número de personas en situación de prostitución, mejorando el acceso a la salud y a los servicios, que desde el control y las inspecciones disminuyó la violencia y aumentó la capacidad de denuncias en situación de vulneración de derechos, donde se persiga de forma implacable la trata con fines de explotación sexual, como una violación gravísima, extremísima de los derechos humanos, hasta su completa erradicación, dándole protección integral a las víctimas, es donde sin duda contarán con nuestro voto de forma indubitable. Voy terminando. Para que desde esta mirada integral, basada en derechos humanos y en la salud pública, podamos avanzar hacia consensos amplios, del que históricamente, tiene usted razón, señora Araceli, ha sido uno de los grandes debates del feminismo. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco le corresponde el uso de la palabra a la senadora Echano Varela. Gracias, presidente. Creo que en este debate de hoy, el Grupo Parlamentario Socialista, ya lo han comentado otras portavoces, se confunden no aceptando las enmiendas que enriquecen el debate y que proponen desde el feminismo y con mirada amplia las propuestas para hacer camino juntas. Hoy el Partido Socialista, con su propuesta de ley abolicionista, vuelve a enrocarse en su defensa del abolicionismo punitivista. No conocemos ningún otro proyecto que tenga, que es lo que ha venido defendiendo en sus iniciativas hasta ahora. Un debate que aporta y genera mucha polarización y pocas soluciones reales. Hoy tienen la oportunidad, si quieren, de sumar con otros grupos, hablar de derechos de las mujeres, de negociar, de pactar. Parece que eligen quedarse solas. De todas formas, es cierto que la moción que presentan tiene varios puntos y voy a intentar buscar puntos de encuentro que es cierto que luego me llevan al desencuentro. Compartimos que la violencia machista impacta en la vida de las mujeres de muchas maneras, muchas violencias, sexual, económica, psicológica, física, digital, vicaria, vulneración de derechos reproductivos, explotación sexual, explotación reproductiva, laboral, institucional, trata y la simbólica, en la que hoy inciden en su moción, por la que, en resumen, esta violencia simbólica lleva a los estereotipos sexistas, la cosificación y la hipersexualización. Y si esto es así, y es así, esta preocupación exige algo más que declaraciones y propuestas que vayan más allá del continuar, impulsar o desarrollar o a debates polarizados y punitivistas. Lo que proponen exige rigurosidad, complejidad analítica y políticas públicas efectivas. Y ahí es donde esta moción creemos que no acierta. La moción, como he dicho, centra buena parte de su análisis en la cosificación de los cuerpos de las mujeres, lo que es una afirmación cierta, sí, pero profundamente insuficiente, porque reducir fenómenos estructurales a la categoría de cuerpo cosificado invisibiliza la desigualdad material, la pobreza, la precariedad, la falta de alternativas reales, las trayectorias migratorias, la vulnerabilidad administrativa y las estructuras económicas que explotan estas desigualdades. No se puede hablar de distintas explotaciones sexuales y reproductivas sin hablar de condiciones de vida, de derechos, de políticas públicas, de economía y de
política de género. Este es el marco feminista real, no el que se queda en la superficie simbólica del cuerpo. En cambio, las propuestas que nos hacen, más allá de lo que ya he comentado en relación a la prostitución y la gestación por sustitución en la enmienda presentada, el resto de puntos o son competencias que no les corresponden o son competencias que les corresponden y en las que nos piden reforzar aquello que ya deberían estar haciendo. Me explico. Cuando proponen reforzar la educación afectivo-sexual, entiendo que saben que la ejecución de las políticas educativas están transferidas y que corresponde el desarrollo de los programas, en este caso de coeducación, a las comunidades autónomas. Euskadi ya lo tiene implantado. Cuando hablan de impulsar políticas públicas para la erradicación de la mercantilización, la hipersexualización o la pornografía en la infancia, ¿cuáles proponen? Creo que hoy se cierra el trámite de enmiendas a la Ley de Protección de Menores en entornos digitales. Esa podría ser una buena política pública. Aunque no la nombran, vamos a ver si finaliza esta tramitación. Yo le pongo dos. En Euskadi, ejemplos de políticas públicas. La Ley de Igualdad creó la Defensoría, que es el Servicio para la Defensa de la Ciudadanía ante situaciones de discriminación. O Begira, la Comisión adscrita a Emakunde, que tiene carácter consultivo para el asesoramiento y análisis para eliminar todo tipo de discriminación por razón de sexo en los ámbitos de publicidad y comunicación. Otro punto. Cuando hablan de garantizar el acceso efectivo y universal a los derechos sexuales y reproductivos en todo el Estado, hablan de seguir las recomendaciones de la CEDAW. ¿No sería más acertado, con la enmienda de la señora Da Silva, cumplir la ley orgánica de modificación de la ley del aborto y hacerla cumplir, además, a través de la disposición adicional primera de esa ley de alta inspección del Estado? Parece un poco loco que hablen de la CEDAW y no de la ley del aborto. En cuanto a la cooperación internacional, ¿cuándo van a traer la ley de trata? Ustedes conocen cuál es la propuesta que hacemos desde Euskadi. En cuanto a incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, en la de salud, vuelve a ser una competencia de las comunidades autónomas. Finalizo. Hoy es la semana del 25 de noviembre, en un Parlamento donde no es posible llegar a acuerdos para una declaración institucional. Creo que el Grupo Parlamentario Socialista, que es el grupo que sostiene al Gobierno, ha perdido la oportunidad de presentar una iniciativa que concite, por lo menos, la unanimidad de quienes defendemos las políticas públicas de igualdad y las políticas feministas. Sin embargo, en lugar de eso, han optado hoy por traer un debate en el que saben no tienen mayoría, quizá lo hacen en clave interna de su partido o han traído su programa electoral. La verdad es que no lo sabemos, pero insisto, una ocasión perdida para la negociación y para el acuerdo. Nada más y muchas gracias. Gracias, senadora Echano. Por el Grupo Parlamentario Plural, le corresponde el uso de la palabra al senador Ten Costa. Gracias, presidente, señorías. Gracias, presidente, señorías. El Partido Socialista lo ha vuelto a hacer. Ha presentado una moción que toca demasiados temas. Miren, una cosa es hablar, estar a favor, evidentemente, del feminismo, de la igualdad de derechos, y la otra es aprovechar para presentar una moción dispersa y, además, uniformizadora. El punto de partida, el texto original de la moción del PSOE, impone un marco estatal y, además, es condescendiente con el resto de administraciones. Ya podemos ir hablando a veces en la primera fila del Partido Socialista aquí, pero, sinceramente, si son incapaces de respetar el marco competencial y el marco presupuestario, pues no me extraña que no hayan podido cumplir un pacto de Bruselas, que era la salida para terminar con dignidad esta legislatura. Podríamos estar de acuerdo en el fondo en muchos puntos de la moción de una manera general, de una manera generalista. Mira, les diré una cosa. Esta vez la parte expositiva suena mejor que algunos párrafos de la parte dispositiva, pero el problema es que el texto no hace suficiente referencia concreta al papel de las administraciones competentes ni al rol del resto de naciones y comunidades autónomas. Y, en definitiva, muchos puntos acaba siendo aquello del PSOE invita y Cataluña paga, como siempre.
como si la realidad territorial y las competencias de Cataluña no existieran. Cataluña tiene competencia exclusiva en políticas de género. Es el artículo 153 del Estatuto de Autonomía. Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de política de género. Señores del Partido Socialista, pero también del Partido Popular, no respetar las competencias, el marco competencial del Estado, eso disminuye el Estado, lo hace más pequeño. ¿Qué más les diremos? Lo que propone el Partido Socialista entra de lleno en una competencia exclusiva de Cataluña y lo ignora deliberadamente. La senadora Chano les hacía algunas propuestas, yo les haré otras. ¿Cuál es la prioridad real? Pues desplegar la Ley Catalana 17-2015 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, o bien la igualdad de trato que tenemos en el Parlamento de Cataluña. ¿Por qué no lo hace eso el Partido Socialista Obrero Español de Cataluña? ¿Por qué no se impone a desplegar completamente esa ley? ¿Hace falta que Madrid dicte las competencias en Cataluña en estas cuestiones? Otro aspecto delicado de la moción que no queda ni mucho menos solucionado. ¿Cuál es la dotación presupuestaria para tirar adelante todas estas medidas? Lo que cuesta la moción, ¿quién lo paga? Otra cuestión es, por ejemplo, la competencia en educación afectivo-sexual. Esta competencia es catalana. Eso no puede ser en una moción entendido en colaboración con la resta de administraciones, porque eso es una competencia absolutamente catalana. Nosotros, en lugar de hacer tanta moción, quizás sería más interesante que la moción. ¿Por qué no se habla, por ejemplo, de conseguir la igualdad retributiva para trabajos del mismo valor y una ley de transparencia real? ¿Saben qué pasa? Desde el 17 de noviembre en Cataluña, muchas mujeres ya trabajan gratis hasta finales de año, según los datos de la brecha salarial, y de eso la moción ni mu. ¿Por qué no habla, por ejemplo, de fomentar la regulación de las trabajadoras del hogar con derecho a prestaciones y reducciones de jornada y que sea un derecho intransferible? Y así podríamos encontrar muchos ejemplos que no se reflejan en la moción. Dedican ustedes a hablar sobre la evolución de la prostitución, abolición de la prostitución, pero ¿por qué no hacen antes un debate interno con el gobierno y el partido y que les da apoyo sin dar esta división de opiniones que hemos visto que tienen hoy? Hablan de aprobar una ley abolicionista. ¿Una ley abolicionista? ¿Cuál? ¿Cuál será? ¿En qué términos? Se debe penalizar el proxenetismo, evidentemente, pero ¿plantean ustedes garantías y itinerarios reales de salida? Miren, esta moción no termina de ser un buen texto para la lucha contra el patriarcado, por desgracia, y lo podría haber sido. Nada más, pero también nada menos. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Izquierdas por la Independencia le corresponde el uso de la palabra a la senadora Duarte López. Eguerdión, señorías. Buenas tardes, señorías. De cada grupo político, tengo que empezar esta intervención señalando que no nos parece un ejercicio político responsable en el contexto actual tratar temas tan serios y complicados como los que hoy se traen, todos en una sola moción, y en una institución como es el Senado, institución con unas dinámicas y mayorías políticas nada constructivas en lo relativo a la defensa de los derechos de las mujeres hoy en día. Porque el feminismo también se desarrolla en las maneras de trabajar y de proponer medidas. Y no sé cómo se pretende que debatamos en 5 minutos temas tan dispares como la educación sexual que deben recibir los menores, la hipersexualización en la publicidad, la realidad de los vientres subrogados y la explotación reproductiva o la abolición de la prostitución tal y como se propone.
y ante la imposibilidad de debatir en estas condiciones sobre todo lo que se plantea en esta moción, y viendo que la mayoría de los grupos parlamentarios han centrado su exposición en lo que opinan de la prostitución, es en lo que también nos vamos a centrar desde Euskal Herria Bildu. Y, en primer lugar, decir que la propuesta abolicionista que hoy se nos presenta consideramos que pone el foco en el consumidor y en el que se lucra de esa explotación sexual, mientras que para nosotras es primordial poner en el centro a las trabajadoras sexuales y organizaciones que las representan en el caso del desarrollo normativo relativo a la prostitución. Y dejando de lado planteamientos meramente morales, desde Euskal Herria Bildu tenemos claro que no consideramos que el camino penal dé respuesta a las necesidades de las trabajadoras sexuales y creemos que la penalización las invisibiliza. Senadora Duarte, permítame que la interrumpa un segundo. Prosiga, señoría. Sí, es curioso que no les interese escuchar cuando las estadísticas del Estado español dicen que 4 de cada 10 hombres han consumido prostitución y son clientes habituales. ¿Cuántos senadores hay aquí? 156, creo, ¿no? Recordar. O sea que, bueno, ahí lo dejo. Creo que tienen interés y que deberían de escuchar con atención qué pasa en su país, en el Estado español, con este tema. No sé por qué se enfadan. Estamos hablando de estadísticas. ¿No leen las estadísticas? Escuchen con respeto, porque estamos aquí representando a muchísima ciudadanía, aunque les moleste, a muchísima ciudadanía. Y prosigo. Silencio, prosiga, señoría. Prosigo centrándome en el debate. Dejando de lado planteamientos morales, decía que desde Euskal Herria Bildu tenemos claro que no consideramos que ese camino penal dé respuesta a las necesidades de las trabajadoras sexuales, porque la abolición por sí sola no aborda esas causas estructurales que abrazan esta realidad, como son la pobreza, las consecuencias de la ley de extranjería, la falta de oportunidades laborales y el racismo. Y porque las propias trabajadoras sexuales, que creemos que es a las que se tiene que escuchar, nos dicen que esta persecución policial bajo modelos abolicionistas las vuelve más vulnerables precisamente a esa explotación a la que se quiere combatir. Tenemos ejemplos de esos ejercicios de escucha que proponía el Partido Nacionalista Vasco con esa ponencia que se proponía en la enmienda y que ha sido rechazada. Tenemos ejemplos en Irún, por ejemplo, en Guipúzcoa, en Euskal Herria, donde se ha hecho un estudio con una asociación, Arrats, que trabaja desde hace 20 años en esa intervención directa con las trabajadoras sexuales y que demuestra, escuchando a 102 trabajadoras sexuales de este municipio, que su demanda prioritaria es un marco de derechos, es un marco de protección para unas condiciones de seguridad y que sus mayores problemas son no contar, por ejemplo, con el empadronamiento, no tener tarjeta sanitaria o estar en una situación económica precaria y el estigma y la violencia sufrida por los clientes, pero también por parte de la policía y de ciertas personas que trabajan en la administración pública. No creemos que la abolición dé respuesta a estas necesidades socioeconómicas. Y lo decían otras senadoras, creemos que los modelos abolicionistas de otros países ya han demostrado que esta no es la vía. Nuestra posición, por tanto, va encaminada a regularizar derechos y protecciones, sabiendo que hay realidades que no vamos a eliminar en su totalidad y que desplazarlas a espacios ocultos no traería nada bueno para las mujeres implicadas. Es necesario y urgente un compromiso social, ya lo estamos viendo, social y feminista contra la violencia machista, la explotación sexual, la pobreza, pero es igualmente necesario desarrollar un marco que garantice derechos de quienes ejercen el trabajo sexual, que tenga en cuenta toda la diversidad de las personas que engloba este colectivo. Y desde el feminismo esperamos poder tejer un espacio común en el desarrollo de estas luchas. Eskerrik asko. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista le corresponde el uso de la palabra a la senadora Silva Rego.
Gracias, señor presidente. Señorías, no voy a entrar en los discursos nocivos de Vox y de UPN. Me voy a dirigir al resto de los grupos parlamentarios que han intervenido, porque estoy segura que hay muchas cosas que nos unen. Estoy segura de que ustedes están de acuerdo con nosotras en que la cosificación, mercantilización, hipersexualización y explotación de los cuerpos de las mujeres es intolerable. Es intolerable. Está en el centro de la dominación que sufrimos las mujeres y suponen violencias estructurales a las que ustedes y nosotras nos oponemos. Yo no tengo ninguna duda de que esto es así. El cuerpo de las mujeres usado para controlarlo, para explotarlo, para ponerlo a la venta, para mercantilizarlo. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo las mujeres feministas en oponernos con pasión, con convicción? Estoy segura que eso nos une y por eso seremos capaces de encontrar espacios de acuerdo. Este sistema se reproduce mediante sistemas sociales, culturales y económicos que transforman nuestros cuerpos, sí, los de las mujeres, en objetos de uso, de consumo, control. Es de Senadora lo que Silva, habla. la interrumpo un segundo. ¿Estamos a punto de terminar el pleno o no? Prosiga. Es de lo que habla nuestra moción. La prostitución, los vientres de alquiler, la hipersexualización mediática y la presión constante sobre la apariencia son expresiones de la misma premisa intolerable. El cuerpo de las mujeres como recurso disponible. Es de lo que habla nuestra moción. Y sí, claro que la hipersexualización está presente en las redes sociales, en la publicidad, en los medios de comunicación y todas estaremos de acuerdo en que no es inofensivo. Es una industria multimillonaria que reduce a niñas y a mujeres a cuerpos valorados únicamente por su sexualidad y su apariencia, que invisibiliza a quienes no siguen los cánones establecidos. Claro que es una violencia estructural que controla y restringe la vida de las mujeres. Y en el extremo de esta violencia, ¿alguien puede negar que están la prostitución y los vientres de alquiler? Cuerpos convertidos en mercancías, señorías, cuerpos que son objeto de transacción, en instrumento de un sistema económico, sí, que además solo puede existir mientras exista la desigualdad que padecemos las mujeres, porque no hay libertad ni igualdad en un mercado patriarcal que depende de la subordinación femenina. Y sí, nosotras creemos que es necesario legislar para abolir la prostitución, una ley abolicionista integral. Por supuesto, que ponga a las mujeres en el centro, pero que ataque al sistema, que es la demanda y el negocio de los proxenetas. Lo tenemos muy claro. Por supuesto, y lo han dicho ustedes, y yo lo comparto, queridas compañeras de Parlamento, de esta Cámara, del Senado, que hay que transformar la cultura que sostiene a ese sistema económico patriarcal. Es de lo que habla nuestra moción. Nuestra tarea como Parlamento y Estado es revertir esta lógica y garantizar la plena libertad y ciudadanía de las mujeres. Esta moción no es un gesto formal, no lo es. Es agenda feminista, va a la raíz de la dominación que padecemos las mujeres. Estoy segura, y voy finalizando,
que podremos llegar a acuerdos. Estoy segura, lo hemos hecho durante este tiempo de esta legislatura, porque compartimos el fondo de situarnos en contra de la dominación que padecemos por ser mujeres. Yo sé que no vamos a contar ni con Vox, ni con UPN, ni con el Partido Popular. Ahora van a cerrar este debate. Lo harán con descalificaciones, improperios, denuncias falsas, mentiras. Y seguro que alzarán mucho la voz y no entrarán en lo que nos ocurre y contra lo que tenemos que luchar. Finalizando, señoría. Y finalizo. Señor presidente, si hoy esta moción no sale adelante con los votos de la mayoría, yo sí que le quiero decir que buscaremos consensos, pero que nuestra posición es firme, abierta a escuchar, pero sin renunciar a nuestros valores. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular le corresponde el uso de la palabra a la senadora Pobo Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Señora Silva, que no íbamos a entrar, pero ¿cómo quiere que entremos a una moción que en 7 años no han sido capaces de solucionar lo que usted pone? 9 puntos en una moción que se creen que los vamos a dirimir aquí en 5 minutos, si se lo han dicho todas las portavoces. Un ministerio y una ministra de igualdad. ¿Y en 7 años no son capaces de hacer todo lo que dicen ustedes? Esto solamente pone de manifiesto la ineptitud de este Gobierno en materia de igualdad y en la defensa de los derechos de las mujeres. Ayer, en la manifestación, pedían la dimisión de la ministra. Sí, también la calle la pide, no solamente los grupos políticos. Pero desde luego no me extraña. Aquí han hablado de debatir con los grupos. Pero ¿cómo van a debatir con los grupos si en 7 años han sido incapaces de reunirse la Comisión Interministerial de Igualdad? Si no es capaz de reunirse con los suyos, ¿cómo se van a reunir con los demás? Pero mire, para el Partido Popular hemos considerado que es que no merecía la pena ni siquiera enmendarla, señora Silva. Y aparte de la exposición muy buena que ha hecho la señora Martínez, que no. O sea, cuando no son capaces de trabajar, no vengan aquí a que les solucionemos los temas a los demás, que por otra parte somos capaces. Pero miren, que ustedes propios insten a su Gobierno a esta moción es un reconocimiento por parte del Grupo Socialista del poco interés del Gobierno por proteger la dignidad de las personas, sobre todo de las mujeres. A no ser que, señora Silva, usted esté haciendo oposiciones para ministra. Que también le digo una cosa, tampoco tendría mucho problema, porque para mejorar lo que hay hace falta poco. Y mire, señorías, usted misma se ha puesto los deberes. Es que aquí tiene faena para 2 legislaturas con el texto de la moción. Pero mire, señorías, ustedes se arrogan la legitimidad de la defensa de las mujeres y de la lucha contra la violencia. Y yo le digo aquí, el Partido Popular no lo vamos a permitir. Basta ya de este discurso hipócrita, porque, señoría, en política los hechos, el ejemplo, la verdad y la coherencia es lo que hace que ustedes sean creíbles, que en este momento no lo es. Porque hablan de feminismo, pero un feminismo hipócrita, porque ustedes fallan en todo. Y no lo digo yo, es porque lo sabe toda la ciudadanía, porque es una realidad. Y por eso les digo que lo primero que tienen que hacer es que se den clases a ustedes mismos. Aprendan y den ejemplo con hechos. Mire, señorías, yo les iba a hacer una sugerencia, que era la creación de un aula de pedagogía de igualdad y feminismos para adultos socialistas. Pero cojan un aula grande, porque no van a caber con tanto que tiene. Y mire, y les diría, en la primera fila pondría a los alumnos más aventajados. El puntero número 1,
la inepta número 2, Redondo. El amiguismo presunto acosador, Salazar, amigo de alegría. El gran número 1 de la mentira, el jefe de la tropa, el señor Sánchez. Ah, y que no se me olvide, al señor Errejón. Lo que pasa es que este necesita más de una clase. Y como alumnos torpes, en las filas de detrás pondría, que no sé si le suena, a Ignacio Magaña, concejal del PSOE de Zaragoza, José Ángel Martín, concejal del PSOE de Santa Cruz de Tenerife, Ángel Hernández es procurador del PSOE de Castilla y León, Gerardo Isidro es concejal del Masalfasa de Maledia, Noberto Mañez, secretario general, concejal de Chiva, Ricardo Rodríguez, alcalde de Torrejoncillo Cáceres, Javier Guardiola Árbalo, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid. ¡Vaya lista! ¡Vaya lista, señorías! Tienen una plaga extendida por toda España, señorías. Pero yo les digo, menuda tropa, este es el ejemplo y los hechos del Partido Socialista. Y esto es lo que están defendiendo ustedes, porque yo, senadora, si fuera del Partido Socialista, lo primero que tenía que hacer era denunciar lo que tienen en sus filas para erigirse como socialista. Pero mire, en esta clase ya termino, solo les digo, señora Silva, enséñeles a toda esta gran clase que tiene que el buen feminismo es decirles que las mujeres somos libres, que a las mujeres se nos respeta, que las mujeres tenemos dignidad, que no somos un clines ni un armario, que no somos mercancía, que tenemos derecho a vivir en libertad y tenemos el derecho de que el Estado nos proteja de agresores, violadores y de los que nos quitan la vida. Y al presidente del Gobierno le diría que utilice todos los resortes en defender a todas las mujeres y no solo a su mujer. Nada más y muchas gracias. Señorías, se procede a continuación a abrir el plazo de 10 minutos para emitir. Perdón. Señorías. Señorías, a continuación vamos a abrir el plazo del voto telemático. Previamente corresponde informar de los términos en los que se van a realizar las respectivas votaciones. Moción sobre las medidas del Ministerio de Igualdad para solucionar los problemas del sistema que meta a impulsar la ley contra la trata y la explotación de seres humanos y erradicar las agresiones sexuales se votará en sus propios términos. Moción para defender en el Consejo de la Unión Europea una financiación adecuada para la política agraria común en el marco financiero plurianual se votará en sus propios términos. Moción sobre la intromisión del director del Instituto Cervantes en las competencias propias de la Real Academia Española de la Lengua se votará en sus propios términos. Moción relativa a una bajada drástica de los impuestos relacionados con la vivienda se votará en sus propios términos. Moción para reforzar las políticas públicas frente a la cosificación y mercantilización del cuerpo de las mujeres y avanzar en la abolición de la prostitución se votará con la corrección de errores del grupo autor con número de registro de entrada 62.129 y con la incorporación de las enmiendas 1, 5 y 6 del Grupo Parlamentario Plural con número de registro de entrada 62.248. Señorías, se procede a continuación a abrir el plazo de 10 minutos desde este momento, las 13:56, hasta las 14:56.
06, para emitir el voto electrónico remoto por los senadores debidamente autorizados de la moción consecuencia de interpelación, de la toma en consideración de la proposición de ley y de las mociones desde este momento, como decía, que son las 13:56 hasta las 14:06. Asimismo, les recuerdo que las votaciones presenciales tendrán lugar una vez finalizado este plazo, cuando sea anunciado por la Presidencia. Señorías, durante un corto espacio de tiempo